Hola de nuevo, en este video tutorial sobre filtros avanzados, siempre del capítulo 6 del libro de paquetes de software 3. No estaría de más que ustedes en casa revisaran el capítulo completo. Este ejercicio, el ejemplo número 1, que está en la página 122, prácticamente consiste en hacer un filtro que permita al usuario de manera interactiva elegir por sexo a qué personas quiere mostrar en su filtro. Estos filtros tienen la particularidad, primero, que son interactivos y luego que para actualizar el filtro se debe de hacer a través de una macro y vamos a explicar por qué. Lo primero que debemos hacer es colocar el criterio. En nuestro caso, el criterio será el sexo y puede ser colocado en cualquier celda debajo de la tabla de datos que nos están dando. Pues lo voy a poner casualmente debajo de la misma columna C. Y acá, pues el usuario tendría que elegir si quiere filtrar para ver solamente las personas con sexo femenino o digitar las personas con sexo masculino. En el libro ponen la alternativa que en vez de digitar el sexo, el usuario pueda hacerlo a través de una lista. Y para eso, entonces, vamos a la ficha datos. Luego en el grupo de herramientas de datos elegimos validación de datos. En permitir, elegimos lista. Y en origen, pues colocamos los valores que deseamos que aparezcan en la lista. En nuestro caso sería F de femenino y M de masculino, separado por punto y coma. En aquellos equipos donde el idioma está en español, perdón, en inglés o en español España, habría que ponerlo con comas y no con puntos y comas. El resultado debe ser que al seleccionar la celda C14, el usuario puede elegir entre femenino o pueda cambiar entre masculino. Por eso es de que este filtro va a ser interactivo, porque el usuario va a poder elegir en cualquier momento el sexo a extraer en su filtro. Los filtros avanzados se extraen ya sea en la misma hoja o en hoja diferente, pero en diferente parte de la tabla de datos. Yo dejaré pues una fila de por medio pues para separar el criterio del área donde se van a extraer los datos, y el área donde aparecerán los datos que cumplen con el filtro pues será a partir de la fila 16 en adelante. Se colocan los encabezados para que uno sepa qué datos son los que están siendo extraídos, pero no necesariamente tienen que ser todos. Yo podría, por ejemplo, omitir la fecha de nacimiento para ser extraída. No necesariamente tienen que ser todos. Muy bien. Entonces acá ya tengo el criterio. El criterio van a ser estas dos celdas. El área de extracción va a ser a partir de la fila 16. Y la tabla de datos original, pues va a ser la tabla que nos dieron, que abarca desde la fila 1 hasta la fila 11 de la columna A hasta la D. Muy bien. Antes de hacer la primera demostración, quiero explicar que estos filtros solamente funcionan una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, indiquemos a través del filtro y yo haga este primer ejemplo, al momento de aplicarlo, pues a partir de la fila 16, Excel mostrará a aquellos empleados que cumplen con ser de sexo femenino. Pero esa será la única vez que el filtro funcione. ¿Por qué? Porque si alguien, después de hacerlo por primera vez, vuelve a cambiar el criterio, pues solo con cambiar el criterio el filtro no se va a actualizar. Para que el filtro se actualice, yo tengo que repetir los pasos eh, completos con el procedimiento completo de cómo se realizó el filtro. Y esto pues resulta un poco tedioso, y por esa razón es que también se utiliza una macro
para que cuando yo ejecute la macro me evite el trabajo de tener que dar los clics manualmente para que el filtro se actualice. Veamos cómo quedaría el primer filtro y pues empezamos marcando la tabla original de datos de A1 a D11. Luego nos vamos a la ficha datos. En el grupo de ordenar y filtrar elegimos avanzadas. En esta ventana del filtro avanzado cambiamos la opción de la acción a copiar a otro lugar porque el filtro va a ser extraído en la parte a partir de la fila 16. El rango de la lista es la tabla original de datos, ya aparece seleccionada. El rango de criterios, ya lo habíamos mencionado, que es la celda C13 y la celda C14. Luego es importante siempre en las ventanas de los asistentes, siempre regresar a la ventana principal eligiendo la X y no el botón que aparece abajo para volver. Ese es un tip y un buen consejo que les puedo dar. Entonces cerramos esta ventana donde le marcamos el criterio y la opción de dónde queremos extraer el filtro, que es copiar a, sería a partir de los encabezados en la fila 16 y pues marcando lo suficiente para que en esta área que estamos marcando quepan los datos que van a ser extraídos. Si marcamos de más, pues no pasa nada, eso es bueno, pero si marcamos pocos y fueran más los datos que debieron de haber sido extraídos, pues no van a aparecer. Muy bien, entonces regresamos a la ventana principal del asistente con X y ya tengo marcados los tres valores que me pide el filtro. El rango de la lista, que es la tabla original, el rango de criterios, que es el criterio, y el área donde va a ser extraído la información. Al elegir aceptar, pues como podrán observar, la tabla original se queda intacta. El criterio también no pasó nada con el criterio y a partir de la fila 16 pues Excel me extrajo los valores que cumplían con ser de sexo masculino. Ahora, el filtro avanzado, como dije a un principio, solamente se va a actualizar esta vez, porque alguien diría, bueno, pues quiero ver quiénes son las personas que cumplen con sexo femenino. Veamos que el filtro no se actualiza. Para que se actualice, tenemos que dar los clics manualmente, pero como los valores ya fueron definidos, simplemente hay que confirmar los clics. Entonces, tendríamos únicamente que dar clic en datos, clic en avanzadas, clic en copiar a otro lugar y clic en aceptar para que el filtro se actualice. Si vemos, los datos ahora cumplen con el criterio elegido y tenemos el mismo inconveniente que al cambiar el criterio el filtro no se actualiza. Entonces, repito, para que se actualice simplemente debemos de repetir los clics en las opciones sin cambiar ninguno de los valores, simplemente con repetir los clics. Y para no hacerlo de manera manual, esto lo podemos hacer a través de una macro. Las macros pueden guardar y repetir clics repetitivos, ¿sí? Que en este caso nos queda perfecto. Claro, las macros tienen más alcance, pero en esta ocasión las macros que tocamos en el curso pues son bastante sencillas y simplemente actualizan macros. Veamos cómo grabamos la macro. La función va a ser el quitarme la tarea de tener que dar yo los clics, sino que los clics los repetirá la macro. Para grabar la macro nos vamos a la ficha vista. En el grupo macros colocamos grabar macro. Le ponemos un nombre, podemos dejar este. Los nombres de las macros no deben llevar espacios en blanco ni tampoco caracteres especiales. Entonces dejémoslo así. Al elegir aceptar, la macro empieza a grabar todo lo que yo haga dentro de Excel. Entonces, a partir de este momento, yo me debo dedicar únicamente a dar los clics que quiero que la macro repita y nada más. Entonces hagámoslo. Datos, avanzadas, copiar a otro lugar y aceptar. Esos son los clics que yo quiero que la macro repita. Ahora detenemos la macro. Para detener la macro podemos regresar a la ficha vista en el grupo macros, elegir detener macro, pero también en la parte inferior, esta barra que vemos hasta abajo se llama barra de estado de Excel. Y a la par de la palabra listo hay un cuadro que al seleccionarlo detiene la macro.
Entonces detenemos la macro para que ya no siga registrando clics ni acciones dentro de Excel. Y ahora, pues prácticamente, pues solo tenemos que ejecutar la macro. Y para la macro, para que se vea esto bonito, pues coloquemos una ilustración, una forma y elegimos pues una especie de icono que represente, por ejemplo, un botón. Puede ser cualquiera de estas figuras. Yo elegiré pues una que parezca botón. Con clic derecho podemos personalizar el texto y acá voy a poner actualizar. ¿Sí? Luego a esto se le puede poner tipo de letra, tamaño de letra, se puede alinear al centro, etcétera. Pero ahorita lo más importante es asignarle a esta autoforma la macro que guardamos. Con clic derecho también en el menú contextual elegimos asignar macro. Y como solamente tenemos una macro, será la única que podemos elegir. Conforme vayamos haciendo más ejercicios, pues se aparecerán en este archivo las macros de este archivo y solo tendríamos que tener el cuidado de elegir la correcta. Pues aquí no hay mucho que elegir, elegimos macro 1 y listo, ya está asignada la forma a la macro 1. De esta manera, pues ya no voy a tener que dar los clics manuales para actualizar la macro, perdón, el filtro, sino que ahora bastará con cambiar el criterio y darle clic a la forma para que el filtro se actualice. Observemos que si el filtro está bien hecho, lo único que cambia es el resultado del filtro, pero la tabla original queda exactamente intacta. Y para terminar, es importante mencionar, cualquier archivo de Excel que tenga una o más macros debe ser guardado con su macro. De lo contrario, la macro solamente va a funcionar mientras no cerremos el archivo. Cuando lo volvamos a abrir, pues la macro no funcionará. Para que esto no funcione, no suceda, mejor dicho, vamos a guardar el archivo, pero con con la opción de macros activada. Solo le voy a cambiar nombre a mi archivo original para no modificarlo. Solución filtros avanzados. Muy bien, el nombre, pero generalmente no nos preocupamos por cambiar el tipo de archivo. En esta ocasión sí, porque deseamos que la macro quede guardada junto con el archivo. Damos clic y buscamos la segunda opción. Elegimos libro de Excel habilitado para macros y eso es todo lo que tenemos que hacer. Al elegir guardar el archivo, si lo cierro y de nuevo lo vuelvo a abrir, la macro debe de funcionar. De lo contrario, si yo no hubiese elegido guardar la macro, pues el botón ya no funcionaría. Veamos si eso es correcto. Cambiaré a sexo femenino y al darle clic al botón la macro funciona sin ninguna dificultad. Este es el primer ejemplo de algunos que están en el capítulo 6 y en los siguientes videotutoriales seguiré resolviendo los ejemplos de este tema tan importante.